Me gustaría una vez más saludarles desde el Instituto Cervantes de Nueva York, desde nuestra quinta tribuna de actualidad iberoamericana. Como saben, el Instituto Cervantes fue creado por el Gobierno de España en 1991 y además de sus sedes de Madrid y de Alcalá de Henares, cuenta con 88 centros ubicados en 45 países de todo el mundo. Las tribunas de actualidad iberoamericana se ajustan a la misión institucional del Instituto Cervantes, es decir, a la promoción de la lengua española y de la cultura en español, pero concretamente se han planteado como una plataforma para la internacionalización de la cultura panhispánica en el mundo y tienen como objetivo primordial el posicionamiento de la cultura panhispánica. Es un placer y un honor poder contar con la colaboración de los consulados generales de los países iberoamericanos en Nueva York. En este caso, nuestro agradecimiento es, por supuesto, para el Consulado General de Perú, como país anfitrión de esta quinta tribuna de actualidad iberoamericana. Y, por supuesto, no se nos puede olvidar mencionar que la ciudad peruana de Arequipa, ubicada en el corazón de los Andes, acogerá en 2022 el 9º Congreso Internacional de la Lengua Española, el 9º CILE, con un programa que tendrá como eje el mestizaje y la convivencia del español con otras lenguas. La llamada Ciudad Blanca acogerá el principal encuentro de lingüistas, escritores y expertos en español. Enhorabuena. No se me ocurre mejor manera de transmitir este agradecimiento que hacerlo a través de su cónsul general, doña Marita Landaveri, por su colaboración en esta tribuna y, por supuesto, por ayudarnos con la elección de nuestros invitados de hoy. Como saben, en las anteriores tribunas el país anfitrión tiene la difícil tarea de seleccionar las tres personas que les representarán y estoy seguro de que los peruanos que nos estén viendo hoy se sentirán muy orgullosos de la elección de estas tres grandes figuras. Sin ninguna dilación más, por favor, Marita, tienes la palabra. Es un gusto estar aquí con ustedes en un evento tan especial y por iniciativa del Instituto Cervantes de Nueva York, las tribunas de actualidad iberoamericana. En esta oportunidad vamos a tener la suerte y la honra de escuchar a tres peruanos, Ana de Orbegoso, Vanessa Ponce y Bernardo Muñoz. Ellos les contarán sobre su experiencia, su llegada a Nueva York, la vida en Nueva York y el hacer patria, el hacer Perú. Cómo con sus vidas y sus actividades representan a nuestro país, mantienen el amor hacia el Perú y el vínculo con nuestra nación. Creo que en este año del Bicentenario, en el que todos esperamos el 28 de julio con ansias, creo que ellos van a poder darles a ustedes una visión de lo que es la vida de los peruanos en Nueva York, la vida de los peruanos, el quehacer diario, el trabajo, y será una experiencia muy buena para todos nosotros. Agradezco al Instituto Cervantes, pero también agradezco muy especialmente a ellos tres que hayan querido aceptar esta invitación, esta sugerencia de su participación y hayan querido compartir con nosotros esta parte de su vida. Muchas gracias a todos y espero que disfruten de esta tarde. Ana de Orbegoso es una artista visual interdisciplinaria peruana que trabaja entre Lima y Nueva York. En su práctica artística explora, a través del uso de la iconografía popular, aspectos de género, identidad y memoria histórica representados en vídeos, fotografías, esculturas, acciones, instalaciones y producciones multimedia. Realizó estudios en el Centro Internacional de Fotografía de Nueva York y Cinematografía en la Universidad de Nueva York y fue seleccionada para el premio Enfoco New Works de 2002 también en esta ciudad. Su videoarte La última princesa inca ha recibido importantes reconocimientos internacionales. Vírgenes urbanas, una obra fotográfica sobre la descolonización, se viene exhibiendo desde el 2006, habiéndose presentado en más de 35 pueblos y ciudades alrededor del Perú. Su trabajo se encuentra en las colecciones de museos de todo el mundo, como el Instituto de Arte de Chicago, el Museo Nacional de Mujeres en las Artes de Washington, D.C., el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, el Museo de Bellas Artes de Houston, el Museo de Arte de San Marcos y el Museo de Arte Mali en Lima, y en la colección Joaquín Paiva en el Museo de Arte Moderno de Río, entre otros. Nacida en Perú, Vanessa González Hernández Ponce emigró a los Estados Unidos en 2008 para obtener su licenciatura en marketing. Después de graduarse y trabajar en publicidad, pronto decidió dedicar sus conocimientos al negocio familiar centrado en el turismo y la hostelería. Después de una década trabajando en estas industrias, Vanessa realizó un máster en gestión turística en la Universidad de Nueva York con el deseo de crear nuevas iniciativas y favorecer el turismo sostenible con un impacto positivo en las comunidades locales.
La pandemia de COVID-19 obligó a Vanessa y su familia a cerrar temporalmente sus negocios, pero esta época de crisis inspiró un giro exitoso en su vida al darse cuenta de que los clientes de los hoteles realizaban pedidos a los restaurantes. Se asoció con su madre y hermana, chef, para fundar la primera cocina fantasma peruana en la ciudad de Nueva York, Cuoyas, New York City. Cocina que representa con orgullo la diversidad e influencia gastronómica peruana, es decir, invitar a sus clientes a un viaje culinario a través de cada bocado y educarles sobre la historia detrás de cada plato. La ilusión de Vanessa es crear un centro de empoderamiento para estudiantes liderados por mujeres en la industria hostelera que brinde apoyo a mujeres inmigrantes como ella, su madre y su hermana. Bernardo Muñoz Angosto es director de la Oficina Comercial del Perú en Nueva York desde octubre de 2019. Previamente fue director de la Oficina Comercial de la Embajada del Perú en España y Marruecos desde noviembre de 2010. Sirvió anteriormente en la Comisión de Promoción de Turismo y Exportaciones del Estado peruano, PROMPerú, como subdirector de Inteligencia y Prospectiva Comercial durante 3 años. Su experiencia profesional se inicia en Essen, Alemania, como ingeniero comercial en la empresa Ferrostal, para luego continuar con la empresa en Perú, Citeco Ferrostal, como gerente comercial del sector marino. Su experiencia en el sector del agua se va consolidando cuando es nombrado gerente para Latinoamérica por la multinacional británica del agua Bewater Industries. En 2001 es nombrado gerente general del consorcio multinacional francés Rodia Perú. En marzo de 2003 realiza uno de sus primeros acercamientos al sector público al ser nombrado gerente de agroexportación de la Comisión para la Promoción de Exportaciones del Estado peruano, PROMPES. Muñoz posee una maestría y es ingeniero industrial mecánico por la Universidad Técnica de Berlín. Con estudios en marketing, comunicación y administración, ha sido docente, es trilingüe, experto en comercio y experiencia en sectores industriales como el turismo, agroindustrias, pesca, textil, agua, entre otros. Bueno, un saludo muy cariñoso a los tres. Espero que os encontréis todos muy bien. Me gustaría empezar con un enorme agradecimiento por haber buscado tiempo, por estar con nosotros y para compartir vuestras experiencias y todos vuestros conocimientos también con nosotros. Entonces, vamos a empezar con, por ejemplo, Ana, alfabéticamente. En tu práctica artística planteas cuestiones de género, identidad y memoria histórica. ¿Crees que tu posición de mujer hispana creadora en Nueva York ha influido en cómo afrontas estas importantes cuestiones en tu planteamiento artístico? Bueno, desde que tuve una cámara fotográfica en las manos, reflexioné sobre la existencia desde una perspectiva femenina, usando la imagen como espejo de mi realidad y del mundo que me rodeaba. Un concepto recurrente en mi trabajo es la identidad, de género, social e histórica. Para acercarme a esos temas, he recurrido a la iconografía popular, que nos remite a la memoria colectiva. Podría decir que la recuperación de la memoria histórica, tanto personal como nacional, es un objetivo fundamental para mí, como también lo es explorar la situación de la mujer en el pasado y el presente, utilizando el arte como herramienta para proponer cambios y crear conciencia sobre sus derechos. La violencia y la explotación de las mujeres es una realidad que me empuja a luchar con una nueva actitud de y hacia nosotras. Y el hecho de vivir en Nueva York me ha puesto en contacto con realidades muy variadas. Conocer las inquietudes de mujeres de diversas procedencias me ha reafirmado en mi posición feminista y al mismo tiempo me ha permitido reflexionar sobre la identidad peruana dentro de esa problemática global. Me ha exigido analizar con mayor profundidad mi herencia cultural para poder plasmarla en mi trabajo. Y el hecho de vivir en un país extraño te obliga a cuestionarte en muchos aspectos, ya que te encuentras en una constante confrontación. Claramente. Pero los conceptos que me movieron desde el inicio de mi carrera siguen siendo los mismos. O sea, mi ideal es que la mujer, sea cual sea su origen, recupere su pasado, escriba su propia historia y construya una identidad plena.
Muy bien, esta es Ana de Orbegoso, con la que estaremos, nuestra primera invitada, artista multidisciplinaria, visual y con una ideología muy clara, que por cierto, estando en la ciudad como Nueva York, tendrás, aquí es muy vibrante todo lo que tiene que ver con esas ideologías pues, feministas o, por ejemplo, de género, ya desde el punto de vista lingüístico, que es un tema que me toca más a mí, ¿no? Con toda la terminología latinex, con todo lo que tiene que ver, y en estos momentos que están siendo bastante convulsos desde el punto de vista político y también, y racial y étnico, o sea, que tendremos mucho de lo que hablar. Enhorabuena, por cierto, eso que veo detrás de ti es una maravilla, me imagino que eso es tuyo, ¿no? Ese arte que vemos detrás de ti. Pues sí, 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 es mi arte y me acompaña siempre, exacto, sí. Espectacular, enhorabuena. Vamos con la segunda persona que está con nosotros hoy. Vamos con, querido Bernardo, vamos a esperar primero qué dicen las mujeres y luego vamos contigo. Vanessa Ponce. Bueno, Hola. tu currículum tiene de todo, o sea, marketing, todo lo que tiene que ver con los viajes, la multiculturalidad, la hostelería, restauración. Vamos a ver, ¿cómo te defines? Defínete tú primero porque realmente no sabría cómo empezar. Bueno, yo me considero una marketera que está muy orientada a lo que es la hospitalidad, el turismo y los restaurantes en estos momentos. Vemos el contexto detrás de ti que se ajusta a lo que dices. Sí, estamos en la cocina. Muy bien. Y tengo una pregunta, básicamente para que nos digas ya claramente, entrando ya en harina. Vamos a ver, como especialista en marketing, ¿cómo afrontas el reto de dar a conocer la gastronomía y cultura peruana en esta ciudad tan diversa y competitiva como Nueva York? Porque, claro, aquí hay Sí, mucha bueno, oferta, ¿no? sí. ¿Cómo lo haces? Definitivamente Nueva York es un lugar donde vas a encontrar restaurantes de todo el mundo. Así que la competencia es bastante fuerte y además es un mercado bastante exigente. Entonces, cuando planteamos que Coya se convierte en un restaurante, dijimos, bueno, vamos a anclarnos de un concepto novedoso. Y es ahí donde buscamos el concepto de Ghost Kitchen, que también se llama Dark Kitchen, ¿no? Que básicamente son cocinas virtuales, que están muy de moda en estos momentos, especialmente ahora por la pandemia, han crecido un sinfín de número de restaurantes de este tipo. Pero yo Entonces, creo, Vanessa, perdona que te interrumpa, porque yo sé que Coya es reina en quechua, pero tendrás que darnos correcto. un poco de orientación sobre a qué te refieres con Coya. ¿Qué es exactamente para ti Coya? Bueno, Collas es el primer restaurante virtual peruano en Nueva York. Fue fundado por mi madre, mi hermana y yo durante la pandemia. La empresa ya existía desde 2019, pero estaba solamente enfocada a lo que era catering, servicios de private chef, de chef privado a domicilio. Pero la pandemia nos hizo rediseñarnos y replantearnos el modelo de negocio que íbamos a presentar. Entonces, cuando nos damos cuenta que había una gran demanda por servicios de comida a domicilio, nos dimos cuenta de que era una gran oportunidad para nosotras el lanzar nuestro restaurante virtual. Y es así como nace Collas. Qué bien. Eso es indicativo. Ahí tienes muchos ingredientes, querida Ana y querida Vanessa. Mujer, empresaria, innovadora y además familiar, peruana, pero además alguien que aprovecha una oportunidad negativa, como es una pandemia, para sacar adelante todo lo que tiene hirviendo dentro, nunca mejor dicho, usando la metáfora hirviendo dentro, para crear de una flaqueza una fortaleza, ¿verdad? Enhorabuena. Seguimos luego contigo. Ahora vamos con Bernardo. Querido Bernardo, que tu cara me suena mucho de Madrid. Yo creo que tú y yo hemos coincidido por ahí, pero bueno, Bernardo tiene de todo. Es un hombre de mundo porque ha estado en Marruecos, ha estado en Alemania, ha estado en, bueno, por supuesto, Perú, su Perú, que lo lleva se le sale por los poros, como acabamos de ver, y ahora mismo es director de la Oficina Comercial del Perú en Nueva York. La verdad, es un poco injusto porque yo creo que con el país que tenéis debe ser bastante fácil venderlo, ¿no? Pero es una maravilla, yo he estado bastantes veces y bueno, y tengo que decir en cuanto a mí respecta, como Instituto Cervantes y como lingüista, que el próximo Congreso Internacional de la Lengua será en Arequipa, Perú, con lo cual, enhorabuena y Excelente. expectantes. Cuéntanos, por favor, Bernardo, queremos saber un poco de ti y pues ¿cómo comenzaste tu experiencia profesional en el sector privado y en los últimos años has defendido los intereses de tu país desde el sector público, como siempre, en el extranjero? Mi pregunta realmente es, ¿cambia la perspectiva del propio país y su propia conciencia identitaria al pasar de lo público a lo privado? Primero lo que quiero es agradecer esta oportunidad y decirles que al Instituto Cervantes los llevo siempre conmigo. Detrás mío, ustedes pueden ver esos afiches. Esos afiches es una exposición de fotos que se hizo en el Instituto Cervantes Madrid con la Fundación Perú,
dentro de los grandes participantes estuvo Morgana Vargas Llosa, que nos ayudó muchísimo en esta exposición. Entonces, quiero decir que los llevo siempre conmigo en el corazón y donde voy me acompañan. Es mutuo, querido Bernardo. Qué bueno, y te agradezco muchísimo. Miren, a ver, el hecho de haber trabajado en el sector privado me ha servido mucho para entender mejor los procesos para crear valor. Entonces, cuando hablamos de eso, ¿no? Lo que quiero decir es que si bien el público y privado tiene muchas similitudes, el sector público, digamos, tienen mucho más variables. Tengo más stakeholders, ¿no? Entonces, esto es mucho más complejo, por supuesto, cuando uno se empieza a comparar. Pero, claro, porque trabajas con mucha gente e intervienen empresas, intervienen gremios, intervienen ministerios, intervienen asociaciones. O sea, hay una cantidad de instancias que están, pero lo más interesante es que mucho ente internacional. Entonces te toca jugar con todos los stakeholders con muchas variables, cosa que es mucho más complejo, ¿no? Entonces yo diría que trabajar en el Estado es una especie de doctorado, ¿no? Pero sin embargo es gratificante saber que aportas, como bien lo mencionaron anteriormente, tu granito de arena a que esto funcione, a que el país salga adelante, ¿no? Además, yo compararía, ¿no? Porque tus satisfacciones y tus motivaciones, creo yo, son diferentes. Porque una cosa es vender un producto, ¿no? O un servicio, y otra cosa es vender país. Entonces, tú te motivas por pequeñeces. Tú vives feliz cuando son pequeños, digamos, pasitos donde te das cuenta de que tu esfuerzo, tu estrategia ha funcionado. Entonces, esas son las cosas que realmente son interesantes. Y esto va a colisión por un tema interesante. Cuando yo era estudiante, al terminar la carrera, me dieron una beca. Y en esa beca, digamos, la idea era, terminando tu carrera, regresabas a tu país a apoyar tu país. Por cosas de la vida, conseguí un trabajo en Alemania, ¿no? Y me quedé trabajando, ¿no? Entonces, y las condiciones eran que si tú no regresabas al país, tenías que devolver el dinero que te habían financiado. Entonces me tocó sentarme con el director de la fundación. Y el director de la fundación me dijo en algún momento, mira Bernardo, es una excelente oportunidad, porque le había planteado lo que era la experiencia, la oportunidad, etcétera. Pero lo que él me dijo es, mira, quedamos atentos a tu compromiso. Entonces me dio toda esa responsabilidad moral de que terminando regresase o en algún momento trabajase para el Estado o aportara mi granito de arena, ¿no? Creo que hoy me siento, digamos, muy contento de poder aportar y contribuir a la imagen de mi país. Entonces, esa es un poco la diferencia entre público y privado. Me parece absolutamente fantástico. Vosotras, tanto Ana como Vanessa, también habéis notado esa confluencia de lo público y lo privado. ¿Habéis tenido que navegar en esa confluencia de lo público y privado o habéis estado siempre en uno de los dos campos? Bueno, yo particularmente siempre he trabajado en el ámbito privado, pero yo creo que algo me puedo relacionar un poquito a lo que habla Bernardo, es que cuando estás en el extranjero es como que te sientes que de una u otra forma eres un embajador más de tu país. Entonces, muchas de las cosas que tú puedes hacer del ámbito privado y está muy relacionado a algo que representa tu país, es como que es ese granito de arena que aportas y que te emociona, que sepas que, por ejemplo, le enseñaste algo a alguien sobre tu país que tal vez no sabía antes. ¿Y cómo te enorgullece hacer eso? Sí, te sientes aquí. Ana, una pregunta para ti. Hablando un poco también de las diferencias y la integración en la ciudad, una ciudad tan cosmopolita y tan, digamos, vibrante como puede ser Nueva York. ¿Cómo fueron tus inicios en la escena artística neoyorquina? Es decir, ¿crees que la visión de tu país desde el exterior permite ofrecer otras perspectivas sobre tu cultura, su iconografía y creencias populares? Bueno, yo cuando vine a Nueva York y logré ubicarme laboralmente, paralelamente comencé a estudiar, tomé cursos de arte, de pintura en el Art Students League, de fotografía en el ICP, de cine en NYU, y así me fui formando, ganando experiencia, exhibiendo muestras de grupo. Cuando regresé la segunda vez a Nueva York, yo ya estaba más consolidada. En mi estadía en Lima había creado un buen cuerpo de trabajo
y había adquirido mucha más experiencia participando en muestras individuales y grupales. Entonces el reto fue entrar en el mundo artístico, lo cual no es fácil si no has hecho toda la carrera en Nueva York. Claro. Y creo que lo logré a base de constancia y el creer en la importancia cultural de mi trabajo. Habiendo visto trabajo tuyo en internet y en directo, no me extraña que lo hayas conseguido, porque realmente haces unas verdaderas obras de arte. Enhorabuena, ¿eh? Aquellos que no lo hayan visto, yo creo que merece la pena que investiguen lo que hace. Es espectacular, la verdad. Bueno, y vamos a ver, del público en general a trabajar en familia. Vanessa, querida Vanessa, ¿cómo lo ves? Es decir, porque ya sabemos que Collas es un negocio familiar capitaneado por tu madre, Alicia Huarca, y tu hermana Magali Ponce como chef, pero claro, lo que queda en casa, pero ¿qué ventajas e inconvenientes, si los hay, os encontráis al trabajar en familia? Bueno, es bien interesante porque somos tres mujeres que tenemos el carácter bastante fuerte y creo que cada quien es su propia persona, pero a lo largo del tiempo hemos aprendido a, yo creo que a aceptarnos, a respetarnos y también sobre todo nuestros espacios y confiar la una en la otra. Cada quien tiene un rol diferente en la empresa y eso nos ha permitido trabajar excelentemente en equipo. Mi hermana pues se encarga de todo el tema de la cocina, mi mamá el tema de administración financiera, yo todo el tema de marketing y ventas. Entonces, el hecho de que tengamos comunicación como familia, que trabajemos juntas bajo un mismo foco y un mismo sueño, nos permite pues estar compactas y unidas para lograr lo que queremos lograr con ese proyecto. Asimismo, Collas también es para nosotros un legado, ¿no? Es un legado familiar, es un legado de representación. Queremos representar a mujeres peruanas, inmigrantes, emprendedoras, que no tengan miedo de entrar a industrias como la que es los restaurantes y la hotelería, porque son mayormente lideradas por hombres, ¿no? Y que tal vez podamos ser esa motivación o ese ejemplo a seguir de que puedan hacer lo mismo. Claro, a mí te estoy escuchando y me estoy haciendo una idea de cómo debió ser para vosotros, bueno, para los tres en realidad, pero en diferente manera, la pandemia, lo que supuso, el parón que hubo y las decisiones que tuvisteis que tomar con respecto a qué camino seguir, por qué camino Sí. seguir, ¿no? Desde el momento. Pero bueno, te escucho y la verdad me enorgullece ver que en una empresa familiar con vosotras, las tres mujeres, habéis sacado esto adelante y muy honrosamente. No puedo esperar hasta probar vuestras mercancías, a ver cómo lo podemos Por hacer. supuesto, te Y esperamos. ahora, del mundo de Ana, que necesita esos clientes, perdón, ese público, esos contactos, tú que necesitas trabajar en familia y buscando también una salida a comercialización de tu producto, y Bernardo con una competencia diferente, que son los otros países, porque aquí es un reparto, me imagino, de quién va a qué sitio, porque en América Latina, como sabéis, y bueno, y en España, pero voy a decir que no, hay intereses turísticos interesantísimos. Entonces, Bernardo, ¿cómo afrontas tu trabajo en un mercado tan competitivo como el americano y qué diferencias encuentras respecto a otros destinos en los que has desarrollado la labor de director de la Oficina Comercial de Perú? ¿Es diferente? ¿Cómo lo ves? Es súper interesante la pregunta, porque si bien los competidores, o sea, como tú bien decías, los países son los mismos a los cuales yo he estado trabajando y que teníamos en Europa, ¿no? Yo creo que la plaza es distinta, es más compleja. Sí, Yo veo que Estados Unidos, por ejemplo, en especial Nueva York, ¿no? Es un mercado muy competitivo, pero a la vez es un mercado que te da muchas oportunidades, porque cada mercado tiene su especificidad, cada mercado tiene su cultura, cada mercado tiene su velocidad. Entonces, nos toca aprender muchísimo, nos toca entender, escuchar, digamos, qué cosa va a pasar en el mercado, ¿no? Entonces, pero yo recalco mucho el tema de la multiculturalidad. Eso hace que el mercado tenga muchas aristas que lo hacen súper interesante, ¿no? Por ejemplo, el 19, cuando recién llegué, me invitaron al evento final, digamos, anual de los supermercados de Estados Unidos, ¿me acuerdo? Aquí en Nueva York. Entonces, aquí era toda la industria de los supermercados, del retail. Y lo lógico es que después de todos los discursos, digamos, de los directores, se toca o se escucha el himno nacional del país. Entonces todo el mundo se pone de pie, himno nacional de Estados Unidos. Pero acto seguido vino un segundo himno. Yo dije, segundo himno, no tenía idea de qué se trataba, y empiezo a preguntar,
¿Y de qué se trata? No, es el himno nacional de la República Dominicana. Ok, a ver, cuénteme un poquito más. Pues resulta que la mayoría de los inversionistas o los dueños de las pequeñas cadenas de los supermercados, ¿no? Son dominicanos. Entonces, me fui dando cuenta que es un mercado tan diferente al que estábamos acostumbrados, ¿no? Entonces, basándome en esta multiculturalidad, hace que y permite que productos, digamos, peruanos tengan más receptividad. Por ejemplo, pues hemos podido entrar a estas pequeñas cadenas, por ejemplo, probablemente que hayan sido de muchos de los dominicanos, ¿no? Para introducir productos nuestros que normalmente son difíciles, por ejemplo, la harina de la lúcuma o la maca, o hablar de los chocolates peruanos, hablar del café, de las infusiones, etcétera, ¿no? Entonces nos han abierto un montón de oportunidades de cara a este mercado, como hablo, multicultural, que es interesante. Y por otro lado, en ese sector, cambiamos de sector y vemos el tema en Nueva York, es el centro de la moda, como ustedes bien conocen, ¿no? Entonces, como saben, Perú tiene una tradición textil milenaria. ¿Qué quiero decir con eso? Hoy estamos presentes con prendas y, digamos, productos de textiles peruanos que son de alpaca, de vicuña, de algodón peruano, y muchos de ellos vienen con certificaciones orgánicas y naturalmente de comercio justo. ¿Qué queremos decir? Si bien hay competencia, si hay diferencia, ese mercado es tan especial que hay que entrar con estrategias diferenciadas y creo que ahí tenemos oportunidades. Interesante, sí. Todos los que hemos tenido la suerte de poder ir a Perú, hemos vuelto todos con productos textiles porque la verdad, no solo la calidad, sino los coloridos y todo han sido siempre bastante llamativos para el resto del mundo. Sí, eso lo puedo dar yo con fe de ello y eso. Y entonces, ¿tú has notado entonces, Bernardo, cuáles, no me lo podrás decir en directo, pero cuáles son vuestra competencia más feroz dentro de vuestros hermanos vecinos, digamos, ¿no? A ver, nosotros vivimos, o sea, nuestro core business viene a ser alimentos. Entonces es agricultura y lo que es pesca. Y en agricultura nos peleamos un poco con nuestros vecinos, ¿no? México es un gran competidor, naturalmente, pero lo mismo pasa con Ecuador, algunas cosas con Colombia, con Brasil, con Bolivia y con Chile. Todos somos, como menos en las mismas zonas, digamos, hay cosas que producimos igual, es cuestión de la competitividad y la eficiencia, ¿no? Pero en el fondo estamos por todos lados y ahí nos toca pelear bastante codo a codo. No voy a preguntar la pregunta del millón de quién es el pico. Lo dejaremos para la tertulia. Eso tiene todo otro capítulo. Otro capítulo más. Bueno, vamos a ver ahora hacer un tú a tú con todos a la vez, un tutti frutti de preguntas, porque claro, habéis planteado tres vidas completamente diferentes que ahora convergen en Nueva York, pero ¿cómo empezaron? Es decir, ¿cómo fueron vuestros comienzos en Nueva York? Aquí vamos como queráis. Ana, ¿quieres empezar tú? Bueno, ok, genial, genial. Bueno, como ya se ha estado diciendo, Nueva York es realmente la síntesis del mundo y acá encontramos comunidades de diversos países, lenguajes, comidas, culturas, religiones, profesiones, y es una ciudad de inmigrantes, pero es una ciudad libre que te deja ser también. Ahora, yo soy una apasionada de mi cultura, como todos mis colegas, y yo definitivamente me la traje puesta, ¿no? Mi cultura. Pero me abrí a vivir a la ciudad, a conocerla, experimentarla, a meterme, incluirme en las fotos que había visto de Nueva York, hacerla mía, o sea, hacer la ciudad mía. Yo decidí salir del Perú para hacer un viaje largo que me llenase de experiencia. No quería conocer el mundo solo a partir de los viajes cortos o de los libros. Ahora, salí y no sabía cuándo iba a regresar. O sea, me lancé a un viaje realmente hacia el más allá, por así decirlo. Para mí el mundo era una casa y yo había nacido en uno de los cuartos, en la cocina, digamos. Y había que recorrerla toda y podía regresar a la cocina cuando yo quisiese. Y yo llegué a Nueva York en 1985. No existía el Internet. Era muy difícil conseguir información si no conocías a alguien que te pudiese guiar. No tenía suficientes recursos ni contactos, pero mi objetivo era dedicarme al arte, pero no tenía idea de cómo iba a realizar mis sueños. Pero felizmente que al poco tiempo de llegar,
conseguí un trabajo que me encaminó hacia el arte. Entré a trabajar a una compañía de restauración de espacios arquitectónicos emblemáticos para la ciudad, como el Templo Masónico y diversidad de sitios más. La compañía era de un peruano y de un americano, pero todos los que trabajaban, casi todos éramos peruanos los que trabajábamos. Y es más, o sea, el tercer piso del Public Library, que es un monumento nacional, fue restaurado por un equipo formado en su mayoría por peruanos, ¿no? en el cual yo estaba incluida. Y bueno, a los 6 meses de entrar ya era supervisora de proyectos y organizaba a unos 60 empleados. Ahí me quedé 3 años y aprendí muchísimas técnicas, algunas de las cuales llegué a utilizar en mi trabajo artístico también. Luego me independicé y trabajé con arquitectos y diseñadores de interiores, trabajando en infinidad de viviendas privadas, realmente de gente muy famosa, como los actores Paul Newman, Joan Woodward, Mary Taylor Moore, el secretario de Economía, Robert Mosbacher. Y trabajé en decoración muchos años, especializándome en técnicas de pintura decorativa, las cuales introduje en Lima cuando regresé ahí por 7 años. Luego volví a Nueva York a trabajar directamente ya en mi profesión de artista visual, ¿no? O sea, que eres el claro ejemplo de self-made woman, que además has sabido aprovechar las diferentes coyunturas y oportunidades, ¿no? Definitivamente. Hay algo que es muy cierto, que uno tiene que estar preparado para cuando llegan las oportunidades, porque las oportunidades están dando vueltas alrededor de nosotros, pero si no las vemos y si no las enfocamos porque no estamos preparados para ello, pues nada, se van. Entonces, yo creo que a todos se nos prenden las antenas cuando estamos, ¿no? en una experiencia de ese tipo, ¿no? Muy bien. Bernardo, ¿y tú cuáles fueron tus comienzos? Bueno, a ver, yo llegué probablemente, y creo que Richard hemos llegado en la misma época, ¿no? Finales del 2019, en septiembre para ser más exacto, y coincidió justo con la reunión anual de las Naciones Unidas. ¿Qué significaba? Un montón de seguridad, el tráfico infernal, la ciudad full de gente, todo estaba lleno, ¿no? Para darles un ejemplo, yo llego a Nueva York y voy al hotel a hacer el check-in y había tanta gente haciendo check-in que la cola era en la calle y iba hasta la esquina. Con eso les digo todo, cómo funcionaba todo esto, ¿no? La verdad que yo nunca pensé que iba a trabajar, digamos, en Nueva York, porque yo me había especializado en todo lo que era Europa, ¿no? Yo tengo más que 25 años dando vueltas en Europa, entonces conocía muy bien, por eso que para mí una gran sorpresa, ¿no? Pero la gran diferencia a lo vivido después de tanto tiempo en Europa hace que todo esto sea súper interesante, ¿no? Pero claro, el primer, digamos, el primer impacto, el primer encuentro con la ciudad fue un shock, porque llegas a esta ciudad donde hay un montón de bulla, las sirenas, el tráfico, digamos, todo, la gente va corriendo, la velocidad, la energía, todo eso hace que es tan diferente a lo que tú estabas acostumbrado, ¿no? Pero Los andamios, los andamios, las construcciones constantes, llenas de agujeros, todo de agujeros, y todo construye en todo momento, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pero con el venir del tiempo, esa energía y esa velocidad se transforman en una motivación y entusiasmo, que a mí me gustó muchísimo porque después de ese shock te vas dando cuenta que es interesante. Claro, Nueva York es interesantísimo, pues es la capital del mundo financiero, es el centro mundial de la moda, del arte, de la cultura. Entonces lo que tocaba era adaptarse, ¿no? A este nuevo mundo, a este nuevo mundo, a este nuevo sistema, a esta nueva, digamos, sistema de vida, ¿no? Y claro, y justo cuando uno se empieza, digamos, a disfrutar, a entender, a integrarse, ¡bom!, vino la pandemia. Claro, es que fue centro de la moda, centro de todo y centro de la pandemia también. Y centro de la pandemia también, ¿no? El centro de los centros, ¿no? Entonces te puedes imaginar, entonces comenzaron cambiaron las reglas de juego, Claro. todas las restricciones, empezamos a hacer home office, y de repente, de la nada, tuviste que aprender a hacer reuniones virtuales, ferias virtuales, todo se volvió virtual. Entonces, prácticamente fue un intenso comienzo y una parada brusca donde te dijo durante un año,
mínimo para que reflexiones, pero muy interesante. Muy interesante, bueno, interesantísimo. Me imagino que, Vanessa, en tu caso es distinto porque no llegaste justo como Bernardo y yo en septiembre del 2019. Entonces, ¿cómo fueron tus comienzos para ti en Yo Nueva York? llegué hace ya casi 13 años y vine como estudiante internacional. Hice una transferencia de la Universidad de Lima en Perú hacia la universidad acá en Nueva York y fue un proceso también adaptarme. De hecho, sabía inglés, pero estudiar pues inglés en todas tus materias es completamente diferente, en un nivel académico más alto. Entonces fue un reto. Recuerdo mucho que al inicio no me gustaba participar en clases porque me daba vergüenza hablar inglés y por más que tenía muy buenas notas, las profesoras me decían, bueno, si no participas no te voy a poder poner A. Así que tuve que ahí entrar en un proceso de ganar seguridad y bueno, y me fue súper bien, me gradué, tuve la oportunidad de hacer pasantías en Viacom, en MTV, en Nickelodeon, luego estuve trabajando en una agencia de publicidad para habla hispana, para el mercado de habla hispana, y ahí es donde vino la oportunidad de entrar a trabajar al turismo. Cuando mi mamá me planteó trabajar con ella para su empresa, que es una tour operadora, y me dijo, bueno, anímate, todo tu conocimiento de marketing lo podemos plasmar ahora pues en las empresas. Y dije, bueno, ¿por qué no? Entonces yo empecé a hacer home office en el 2009, 2010, si no me equivoco, no miento, 2011, 2012. Entonces, para mí, cuando pasó la pandemia, el tema del home office ya para mí era algo completamente... Tenías ya el doctorado en Home Office. Ya tenía una maestría en ese tema. Así que sí fue un proceso muy bonito y yo creo que también, así como Ana hablaba sobre el tema de los viajes y que ella, por ejemplo, en su caso tenía esa identidad peruana y que trajo esa identidad a este país, yo creo que para mí fue un poco diferente. Yo aprendí a amar y a descubrir mi identidad como peruana cuando me mudé a este país. Y fue un proceso de mucho, mucho trabajo interior y que creo que el día de hoy me permite amar mi país, representar mi país en cada cosa que yo hago, primero con el turismo, ahora con el tema de restaurante, la gastronomía. De verdad que me siento como una persona muy orgullosa de ser peruana y que cada cosa que emprendo, cualquier iniciativa que hago, que pueda aportar algo en la comunidad peruana y ser una persona de representación, me hace muy feliz serlo. Muy bien, sí. Normalmente se suele decir que el privilegio es invisible para aquellos que lo tienen. Entonces, claro, vosotros tenéis un país tan alucinantemente privilegiado que como al estar dentro lo dais como un día a día, pero claro, desde fuera lo vemos como una maravilla. Entonces, es muy normal lo que has dicho, que hasta que no estás fuera no te das cuenta de lo que Lo tienes, ¿no? maravilloso que es. Pero bueno, y así brevemente los tres, sobre esta misma pregunta, me gustaría otra pregunta de una opinión, claro, porque han pasado diferentes periodos de tiempo para todos, pero ¿ha cambiado vuestra visión de lo que originalmente esperabais cuando vinisteis? Claro, al principio estamos todos obcecados con salir adelante, con buscar, con posicionarnos. Vale, una vez que ya estamos en ruta, que ya tenemos velocidad de crucero, reflexionando, ¿ha cambiado vuestra visión de lo que originalmente esperabais? Ana. Bueno, mi meta siempre fue dedicarme al arte. Y el camino lo fui haciendo con el tiempo y las experiencias que tuve aquí, la gente que conocí y todo lo que aprendí, ¿no? Por supuesto, la distancia te da perspectiva, no solo cambia la visión de tu país de origen, sino también la visión que tenemos de nosotras mismas. Y eso nos lleva a crear nuevos retos y nuevas expectativas. Y el ser una migrante en Nueva York me impulsó a convertirme definitivamente en una vocera de mi cultura. O sea, si ya venía, digamos, con mi cultura puesta, a pesar de que me integré muy bien a Nueva York, o sea, siempre lo tuve muy, muy presente que a través de mi trabajo, o sea, a través de mi trabajo expresaba yo mi peruanidad, ¿no? Y es realmente, creo que, como se dice, somos los mejores embajadores de nuestra cultura. Y yo creo que todos los peruanos tienen eso muy, muy presente. Es interesante que digas eso porque uno de los objetivos de este programa, primero es, evidentemente, estrechar los lazos con todos nuestros hermanos panhispánicos, panamericanos y latinoamericanos. Como bien sabes, Bernardo, con el Instituto Cervantes pues Perú está también en la red Canoa, en el CICELE, en todas las
digamos, todas las manifestaciones culturales o artísticas o lingüísticas que hacemos, siempre contamos con todos los países porque somos todos parte de lo mismo, pero eso es muy interesante cuando lo veis con... Es a veces difícil explicárselo a los de fuera, ¿no? Porque cuando la gente de vuestro propio país está viviendo en otro contexto, no se da cuenta, y ahí sucede lo que estaba diciendo ahora Ana o lo que dijiste tú antes, Vanessa, lo de que te das cuenta de tu peruanidad una vez que estás fuera, no cuando estás dentro. Entonces sí que estoy totalmente de acuerdo contigo. Y Vanessa y Bernardo, ¿queréis comentar algo sobre esto? Yo creo que en mi caso, mi visión personal se cambió completamente. O sea, cuando yo me mudé acá, mi sueño era trabajar en una agencia de publicidad para el General Market y simplemente ese sueño totalmente cambió cuando volví a trabajar con mi empresa familiar, con mi madre, y cuando aprendí de todo el tema turístico. Yo la verdad no sabía nada de turismo per se como una carrera, y cuando empecé a trabajar en ese ámbito de la hospitalidad y darme cuenta de las grandes cosas que Perú tenía por ofrecer al mundo, mi perspectiva cambió completamente, ¿no? Y me volví pues una mujer emprendedora en vez de, pues, de lo que yo principalmente pensé que iba a hacer, que era trabajar en agencias de publicidad. Y como comenté hace un momento, o sea, casi todo lo que yo hago ha cambiado bastante mi perspectiva inicial. Sí, y como decía antes, Bernardo, ahora te escuchamos a ti, no solo el objetivo del programa, no solo es unir todos los intereses y cariños comunes que nos tenemos entre todos, sino también sacar a personas como vosotros, que no son digamos, el ideal que tiene la gente en la cabeza sobre una persona peruana o una persona argentina o una persona española, que suelen tener unos clichés que se hace que realmente luego no se materializan en lo que desfila por aquí. No se pueden creer, muchas veces nos ha pasado con otras tribunas, que digan qué orgullo ser panameño o qué orgullo ser colombiano porque la gente que habéis traído, lo dije antes y lo digo en todos los capítulos, honor de Nuestra Señora Cónsul General, la embajadora Marita, porque ella ha sido el consulado ha sido el que ha elegido a las 3 representaciones de Perú, con lo cual ese es otro de los objetivos, que vean cómo sois, qué poder de transmisión y de comunicación tenéis y lo bueno que hacéis por Perú en el extranjero. Bernardo, te toca. Fantástico, mira, además esperamos estar a la altura para poder representar al país, porque hay gente tan muy bien preparada que espero poder sumarnos a todo este gran esfuerzo. Mira, la verdad es que yo no tenía la visión muy clara de lo que me esperaría, ¿no? Era más una sensación de dejarme sorprender, era más una sensación de descubrir y aprender, ¿no? Cómo era la ciudad, lo que conocía en Nueva York. Yo vine hace muchísimos años, ¿no? Me quedé un par de días, pero no. Pero lo que realmente conoces es lo que sale en la televisión, lo que sale en las series. O sea, es un poco lo que digamos, la imagen más o menos que te formas, ¿no? Pero muchísimas cosas me llamaron la atención y eso es lo enriquecedor que es esta ciudad, lo diferente y lo fantástica que es, ¿no? Pero me llamaron mucho la atención, por ejemplo, los horarios, ¿no? Bueno, acuérdate, yo venía de Madrid, ¿no? Entonces los horarios, aquí la gente no para, trabaja muchísimo, trabajan sábados, trabajan domingos. La gente ni siquiera para comer. Tú te subes al metro y la gente come en el metro. La gente se toma un café caminando, ¿me entiendes? Aquí van a 1000 por hora. Entonces esto es una ciudad rapidísima, ¿no? Son cosas que te van llamando la atención. Otra cosa que me llama la atención es con la naturalidad que te preguntan cuánto ganas o cuánto haces al año, dónde vives. Bueno, en otros países sería pues una mala crianza preguntarte cuál es tu sueldo, cuánto ganas, ¿no? Pero aquí es muy natural, efectivamente, ¿no? Entonces son esas cosas que me van llamando la atención. Me sorprendió, digamos, lo que mencionaba Vanessa, digamos, la diversidad culinaria que hay, la oferta de todos los países. O sea, si bien en muchos países hay un montón de restaurantes, pero Nueva York es algo espectacular por la cantidad de oferta que hay, ¿no? Pero también me llamó mucho la atención, mira esto, el nivel de especialización de ciertas tiendas. Por ejemplo, aquí hay tiendas que solo venden arroz con leche y hay variedades de arroz con leche, pero es solo arroz con leche. O hay tiendas que solo venden botones, o hay tiendas especializadas que venden zapatillas de ballet y solo venden zapatillas de ballet. O sea, ese grado de especificidad que hay en la ciudad, que es tan diferente al resto del mundo, hace que sea tan diferente. Pero también me sorprendió cómo
han generado una industria cultural, cómo a través de los musicales, a través del teatro, a través de los conciertos, a través de las galerías, los museos, han desarrollado toda esta industria cultural tan bien ordenada, ¿no? Pero también me llamó la atención cómo la arquitectura y los espacios públicos se han convertido protagonistas de la ciudad para promover el turismo. Entonces son cosas geniales cómo lo han desarrollado, ¿no? Pero lo más sorprendente, y para mí en nuestro negocio, es esa apertura a conocer nuevos productos, esa apertura a escucharte, esa apertura a ver oportunidades. Lo que hacen de Nueva York fue sin duda la ciudad de las oportunidades, ¿no? Como se dice, ¿no? Pero también interesante es, para que veas un poco de lo que pensamos inicialmente y conforme vas conociéndolo, ¿no? Esa cultura a la meritocracia, el American Dream. Si tú trabajas duro realmente te esfuerzas y eres bueno, sales adelante. Es un sistema donde realmente promueve la meritocracia. Pero también me llamó la atención el You are fired, donde aquí el fracaso se entiende como un proceso de aprendizaje, cosa que en cualquier parte del mundo es fatal. Por eso es que creo que todas esas cosas me llamaron muchísimo la atención de las reflexiones que puedo tener inicialmente, ¿no? Interesante que lo digas, tengo unos cuantos comentarios sobre lo que has dicho, porque me parece interesante puntualizar cuando dices, bueno, comentar, postillar, digamos, cuando dices lo de va todo a toda velocidad, la gente no para de trabajar, comes en el metro. ¿Sabes lo que es lo duro de eso, Bernardo? Que al mes y medio te encuentras haciendo lo mismo y ni te enteras ya, ¿eh? O sea, que te metes en una dinámica que cuando yo llego a España y voy, me dicen, ¿pero dónde vas? ¿Qué tan rápido? Yo, no es mi manera de caminar. Aquí, como tardas un minuto por cada cuadra o cada bloque, pues lo tienes calculado, vas con el ritmo de la ciudad, ¿no? Y segundo, lo de esta cultura, esta, digamos, gestión cultural de la que hablabas, y tan organizada. Es tan alucinante que hoy anunciaban en la tele que el 17 de septiembre se abre Broadway, los musicales y todo, y ya se pueden comprar los billetes, las entradas. O sea, vamos, a muchos países les saldrían los colores con esa organización, ¿no? Pero bueno, pero sí, interesante todo lo que dices. Y lo del sacar algo positivo de lo negativo, como por ejemplo, si tú fallas en algo o no lo sacas adelante, es un aprendizaje, no es un fallo, ¿no? No es una... Y te lo celebran, ¿no? Si tu currículum has cambiado, al contrario, te ven como algo positivo, inclusive, ¿no? Oye, y a los tres, así muy rápidamente, ¿habéis percibido, claro, lleváis diferentes experiencias y diferentes tiempos, pero ¿habéis percibido que por parte de los neoyorquinos, vamos a decir de los americanos, pero de los neoyorquinos, ha habido un cambio de percepción sobre el Perú? ¿Pensaban hace 10 o 15 años de una manera diferente que ahora o no? ¿Cómo lo veis eso? Lo digo porque a todos se nos llena la boca con lo de la globalización, arrasa las fronteras, destruye no sé qué. A lo mejor es por culpa de la globalización o no, pero yo aquí, como decías tú antes, Bernardo, y como decías Vanessa y Ana, hay de todo. Entonces, ¿creéis que de 10 o 15 años para atrás ahora ha cambiado la percepción del Perú en la gente local de aquí? Yo comenzaría, como soy el más joven, en cuanto a tiempo en Nueva York, por supuesto, ¿no? Yo encontré un Nueva York que nos veía como un país interesante. O sea, probablemente por el trabajo que han hecho muchísima gente, ¿no? Porque aquí me daban el yem el gusto a la hora que empezamos a hablar, ¿no? Porque es parte del speech, ¿no? Que es un país que en los últimos 20 años han tenido una economía creciente, constante, con inflación baja, con poca deuda, con, digamos, una moneda estable, un país de grandes oportunidades. Todo eso ya existía. Entonces, para comenzar, ya nos veían como un país interesante, ¿no? Pero también aporta muchísimo esa buena percepción los grandes profesionales que hay, como las personas que me están acompañando ahora, ¿no? Gente peruanos que viven acá en Nueva York, pero también vienen del mundo financiero, del mundo económico, artístico, cultural, emprendedores, gente que ha hecho muy buen trabajo, que es lo que un poco yo asumo y los he ido conociendo, ¿no? Pero especialmente ayuda muchísimo, y aquí es un tema recurrente, el tema gastronómico, ¿no? Sus tradiciones, esas cosas son importantes, los productos, los diferentes chefs, esa diversidad que creo que es interesante. Yo creo que para el New Yorker, el Perú también es un destino turístico. Lo comentaste, Richard, ¿no? De que a nivel turístico llamamos mucho la atención, es interesante, ¿no? No solo por Machu Picchu, que viene a ser, pues, una de las maravillas del mundo, lo que tú hablas, pero también por esa diversidad geográfica, ¿no? Por esa naturaleza, por esa aventura. Por eso que creo que esa cultura viva,
¿qué significa poder ir a un país y poder retroceder 100, 150 años? Estar en el mismo pueblo, comer lo mismo, hacer los mismos, tener los mismos usos y costumbres, ver las mismas ropas, ¿no? Entonces todo esto, esa experiencia vivencial hace que nos vean de una manera interesante. Pero eso es lo que yo he encontrado. Pero acá seguramente mis colegas me van a ayudar mucho, ¿no? Ya veo que te emocionas tanto que vas a hacer una metempsicosis y vas a aparecer en Perú levitando directamente. Ya, y veo perfectamente lo que dices de la cultura y cómo la utilizáis, porque hasta en el logo que tienes de Perú antes, detrás de ti ponéis las líneas de Nazca, ¿verdad? Entonces, eso es Definitivamente. lo auténtico. Bueno, Vanessa, Ana, ¿qué comentáis vosotras? Yo sí he visto, bueno, en los casi 3 años que tengo, sí he podido percibir que Perú se ha puesto como que más en vitrina, ¿no? Definitivamente, como hablaba Bernardo, desde el punto turístico, va mucho más allá de Machu Picchu ahora, la gente no solamente va por Machu Picchu, es más, yo tenía clientes que me decían, es más, no quiero ir a Machu Picchu, quiero ir a todos los otros lugares interesantes que tiene que ofrecer Perú, porque tenemos una historia milenaria, entonces la gente ha aprendido a apreciar ese tipo de cosas que nuestro país ofrece. Y más allá también es el tema de la gastronomía, o sea, ser el país líder gastronómico de Sudamérica por tantos años consecutivos, ganador de premios, ha permitido que la gente le interese comer, aprender de la gastronomía, y eso es algo que también quería comentar antes, era que como marketera eso era uno de mis retos, era que la gente aprenda que la gastronomía peruana va más allá de ceviche y pollo a la brasa, que de hecho son deliciosos y que muchos restaurantes acá lo presentan, pero la gastronomía peruana está muy, muy de la mano de nuestra historia. Hay una influencia increíble de otras gastronomías en nuestra gastronomía y hace de que la gastronomía peruana sea tan única. Además, pues de los microclimas y de los ingredientes autóctonos, y la gente está completamente interesada en aprender ello. Y yo creo que eso ha permitido esa transición o cambio, o tal vez más enfoque en lo que Perú tiene que ofrecer, ¿no? Y que los neoyorquinos están viendo eso. Muy bien, enhorabuena. Parte de tu granito habrás puesto ahí. Y también, Ana, con tu arte. Cuéntanos, Ana. Bueno, yo definitivamente estoy completamente de acuerdo con Bernardo y con Vanessa, o sea, es el mismo, tengo el mismo pensamiento que ellos, o sea, veo que en Nueva York, yo creo que es una mezcla entre que se ha puesto, que nuestra gastronomía se puso de moda, por así decirlo, pero, o sea, abrió un espacio que está desarrollándolo y que cada vez es muchísimo, muchísimo más grande. Cada vez tenemos más restaurantes peruanos y nuestra, o sea, no hay nadie que, o sea, cada semana hay alguien que me dice qué rica es tu comida. O sea, cuando digo que soy peruana, no que yo cocine, sino que cuando digo que soy peruana. Y también cada vez más nuestros profesionales han tenido más visibilidad en la ciudad y estamos en todas partes, o sea, estamos en las artes visuales, ¿no? En muchas profesiones más, como decía Bernardo, estamos hasta en la municipalidad, estamos el quechua se enseña en NYU, ¿no? Ya es, si no me equivoco, es la 6ª universidad en Estados Unidos que se enseña el quechua. Y bueno, estamos muy bien representados en todas las demás profesiones y los artistas peruanos, o sea, cada vez son más obvios, más notorios en la ciudad en este momento que se está abriendo las ferias y las muestras en la ciudad. Ya hay varias muestras de artistas peruanos. Yo estoy participando en una muestra con un grupo de Latinx, un collective que hemos formado y realmente estamos en las artes visuales, estamos ya representados no solamente en Nueva York, sino en Estados Unidos y en muchas partes del mundo, ¿no? Totalmente de acuerdo. Este último proyecto que hiciste, Ana, ¿qué acogida ha tenido en Nueva York? Bueno, ahorita son como que en estas 2 semanas se están como que abriendo las primeras muestras.
¿no? En la ciudad, en el sentido que las muestras de galerías, Claro. de exhibiciones, bueno, más que nada me refiero a las partes de las ferias realmente, porque sí han habido galerías, algunas galerías que estaban abiertas, que uno tenía que hacer cita para ir a ver las muestras. Nosotros concretamente teníamos alguna galería, alguna exposición puesta de ilustradas, concretamente, 12 ilustradoras espectaculares y era con cita porque no nos permitía la ciudad. La norma. Exacto, pero sin embargo, ya en estas últimas 2 semanas veo que ya las galerías están abiertas como para poder ir a la hora que uno quiera. Inclusive anoche estuve en una inauguración y parecía como ayer, parecía normal. Y se sentía rarísimo, digamos, estar con gente. Todo el mundo entró con las mascarillas y todo, pero que ya para tomar el vinito te quitas o sea, todo el mundo estaba vacunado, porque eso sí fue algo que se preguntó a la hora que todo el mundo iba entrando. Sí. Y más o menos veo que Nueva York está comenzando a entrar a una normalidad cultural. Y eso es realmente un motor increíble entre la cultura y entre la gastronomía, es lo que mueve realmente a una ciudad, ¿no? Bueno, y a ti, Vanessa, según lo que está comentando ahora Ana, pues como ya tienes experiencia en el catering en línea, pues ahora volver a la antigua normalidad será pan comido porque podrás simultanear las dos variantes ahora, ¿no? Me imagino. Sí. Ya se está activando y yo creo que muchas oportunidades ahora, gracias a Dios, que se está abriendo ya los mercados, que ya aparte del Ghost Kitchen podemos ofrecer otra vez el catering, los private chef y todos los otros servicios. Pues hablaremos cuando hagamos la fiesta de inauguración del Cervantes en supuesto. de septiembre para que estemos todos ahí, ¿no? Ya veremos. Oye, y en todos estos trabajos diferentes que habéis tenido, ¿ser peruanos ha supuesto un reto, un impulso, un beneficio en vuestras carreras? ¿Qué ha supuesto o no ha afectado? Bueno, yo creo que todas las... O sea, todo lo que dijiste, todo lo que estás exponiendo, o sea, si es un reto, un impulso, un beneficio, yo creo que ha habido de todo un poco. O sea, el reto realmente estuvo en venir de un país considerado del tercer mundo, lo cual para la visión neoyorquina, o sea, no era necesariamente un plus, pero sí teníamos, o sea, lo que decía Bernardo, que realmente el Perú ha tenido una actividad muy grande en los últimos 20 años y ya estábamos, digamos, en otro nivel, ¿no? Y de todas maneras, cuando sientes de que puede haber algo que no te permite, que tienes que afrontar, o sea, obviamente quieres demostrar lo contrario y yo creo que esa es la meta de todos los migrantes también, ¿no? Ahora, nuestra cultura realmente es inmensamente rica y lo estamos demostrando, ¿no? Y el beneficio realmente es de que tenemos muchas más posibilidades de difundir nuestra obra y de llegar a un público más amplio y receptivo, ¿no? Muy bien. Bernardo, para ti, ¿qué ha supuesto un reto, un impulso, un beneficio? Aunque llevas poco tiempo aquí y la parte de tiempo estás como yo, confinado, ¿no? Estamos confinados, no, pero yo creo que finalmente es una mezcla de cosas, es un impulso, ¿no? Como bien lo mencionamos, el país ha hecho su trabajo, ¿no? El país ha sido reconocido, su economía, ha generado, pero lo más importante, creo yo, es que ha generado confianza. Entonces, cuando tú te presentas como peruano, la gente ya tiene esa impresión de que es un país que te genera confianza, ¿no? Ayuda mucho, por supuesto, el tema turístico, como hemos hablado, también que desarrolla mucho, tenemos que ir pensando un poco que esto es el resultado, estamos celebrando nuestros 200, nuestro bicentenario. Entonces, este es un país donde es diferente de lo que era anteriormente y es un país que con muchas ganas de salir adelante, con mucho ímpetu, con mucha fuerza, creo que es hoy en día presentar a Perú, tienes digamos, la gente que hay, ayuda muchísimo. Bueno, por supuesto, nuestros productos, nuestras fibras, como hemos comenzado, el tema de la gastronomía, como bien ha dicho Vanessa, 8 años consecutivos del World Travel Award, ¿no? Creo que juegan un rol importante.
interesante también es esa multiculturalidad en la cocina, nuevamente, ¿no? Porque tenemos pues la cocina chifa, que es la influencia de los chinos, tenemos la Nikkei, que tenemos los japoneses, los criollos, que tenemos, digamos, la africana. Entonces tenemos esa mezcla de cosas. Y acá viene una anécdota interesante. Cuando recién llegado, tuve la oportunidad de conocer a un chef de Harlem, y era de ascendencia africana. Y se me acerca y me dice, ¿qué cosa es digamos, la cocina, digamos, criolla? Y cuando le empiezo a explicar de que nosotros nos sentíamos orgullosos porque todos los que hayan sido inmigrantes, todos los que han sido parte de nuestro país, asumíamos y aceptamos su cultura, y eso lo expresamos en la gastronomía. Entonces, cuando tú hablas de nuestra gastronomía, es un poquito de cada una de las personas, que también españoles, italianos, por supuesto que todos. Entonces, él quedó totalmente fascinado con la historia. Es más, lamentablemente tuvimos la pandemia, pero queríamos hacer un cuatro manos para que él pueda realmente, digamos, tener esa experiencia con nosotros de cómo los africanos influenciaron culturalmente a través de la gastronomía, ¿no? Yo creo que eso es importante, ¿no? Muy bien, pues Vanessa, ya que habla de gastronomía, te paso la pelota a ti, entonces. ¿Qué ha Bueno, supuesto para ti? yo ¿Impulso? concuerdo con Ana y Bernardo, definitivamente todas las anteriores, porque sí ha sido un reto definitivamente. Bueno, como yo creo que toda persona que migra a un país nuevo, de todas formas, se encuentra desafíos a lo largo del camino. No sé si específicamente por ser peruana, pero sí como una persona inmigrante. Pero el hecho de ser peruana sí ha sido un impulso y también un beneficio específicamente en mi carrera, ¿no? Cuando trabajaba en turismo, ahora que estoy más enfocada a la gastronomía, con este proyecto, son las dos cosas, el impulso de la representación de nuestro país, la cultura, lo que justamente hablaba ahorita Bernardo, la historia que está detrás de la gastronomía, que es una cosa muy impresionante, y también un beneficio porque nos permite, pues, como peruanos, como representantes de nuestro país, narrar esas historias, narrar, educar a la gente, contar un poco más qué hay detrás de nuestro país y todo lo que tenemos como cultura milenaria, ¿no? Claro. Y ahora, no sé, bueno, me quedarían tantas preguntas en el tintero, y estoy disfrutando tantísimo, pero es que lamentablemente vamos a tener que dejarlo aquí. Por lo tanto, voy a hacerles una pregunta doble que necesitaría que respondierais muy sintéticamente, pero muy sentida, porque va sobre todo dirigido a vuestros compatriotas peruanos que os estén escuchando. Entonces, ¿qué extrañáis de vuestro querido Perú? Y ¿estáis orgullosos de ser peruanos y por qué? Empieza Vanessa. Vamos a dar la vuelta ahora. A ver, bueno, yo creo que todos los que vivimos fuera de Perú siempre extrañamos nuestro país, ¿no? Todas las personas que vivimos fuera de nuestro país siempre extrañamos algo. En mi caso, pues sí, el sentido de familia, dado que Nueva York es un lugar tan rápido y que las horas y los minutos vuelan, como comentaban, que uno va caminando y corriendo por la calle. Creo que cuando uno regresa a casa, ese sentido de calma, de amor, de tradición, que me traía a mí, por ejemplo, pasar los domingos en casa con mis abuelos y toda mi familia sentadas alrededor de una mesa muy grande, ¿no? Es algo que extraño mucho. Y también el poder viajar dentro del país. Cuando trabajaba en turismo era algo que hacía mucho y extraño mucho eso, porque Perú tiene lugares espectaculares y que te traen mucha paz y que te permiten siempre, como habla Bernardo, también retroceder en el tiempo y también entrar en ese viaje para encontrarte a ti mismo. Eso es lo que yo extraño particularmente y como, claro, cómo no voy a estar orgullosa de ser peruana. El Bicentenario, estamos en el marco del Bicentenario, 200 años como república, y estoy muy orgullosa de poder ser una peruana en el extranjero, en esta ciudad de Nueva York, poder representar mi país en cada cosa que hago, desde mi blog, que tiene el nombre Perú bien chica, en NYC, creo que no está más claro que el orgullo, pero no siempre está ahí. Y lo único que puedo decir es que espero que con este conversatorio que hemos tenido, que a nuestros compatriotas peruanos que nos están viendo, inspirarlos un poquito, motivarlos a que siempre tengan esa antorcha de la identidad peruana, de la peruanidad bien prendida en el pecho, y que siempre recuerden de que son representantes y embajadores de nuestro país, donde sea que vayan. Y si lo hacen como tú, será con gran éxito. Enhorabuena. Gracias. Bernardo, Dorcas, siguiente, vamos a ver. A ver, ¿Qué yo creo extrañas de Perú y por qué estás orgulloso de ser peruano? yo creo que extraño el calor familiar,
que es importante, el calor humano. Los amigos de antaño, que creo que eso es una cosa importante, ¿no? A mí, ¿sabes lo que extraño? Los olores, los sonidos y los sabores. Y te doy un ejemplo de sonidos. Nosotros, los que estamos más jóvenes, ¿no? De chicos, teníamos sonidos grabados de nuestra infancia, como por ejemplo, la corneta del heladero. Había un heladero, Donofrio, que sonaba la cornetita y eso te hace acordar a tu infancia. O el silbido del que afilaba los cuchillos, ¿no? Ese señor que pasaba afilando los cuchillos. O el otro silbido, o digamos, el otro, digamos, tema importante, que es los pregones de la tamalera de los domingos. Ujú. Entonces, la típica era la chinchana que venía con un buen tamal y te hablaba a voz en cuello, te iba vendiendo esas cosas, ¿no? Que creo que esos son, por eso es que hablo de eso, ¿no? Pero también los paisajes, con lo que decía Vanessa, ¿no? De pasar de un desierto a pasar a 4.000 metros de altura y pasar a la Amazonía, digamos, en tiempos tan cortos, estar a 15 metros sobre la tierra, en los canopies y ver flora y fauna diferente, o estar en Iquitos a 1 hora y pico de vuelo en un hotel barco en pleno Amazonas y ver delfines rosados, esas son cosas que realmente uno extraña una guatia, el tipo de, digamos, la guatia es el tipo de las patatas, la manera como se cocinaban, y las múltiples variedades de maíces. Tenemos pues el maíz chulpe, el gigante, maíz morado. Son cosas que realmente te llaman la atención y creo que funciona muchísimo. Pero también yo creo que mucho es estar ahora aquí en Nueva York y seguir aprendiendo de culturas nuevas. Pero creo que yo quiero aprovechar este momento para recalcar un tema importante. Lo mencionó Ana al principio, la importancia y el reconocimiento de todo lo que ha hecho la mujer por el país, la sumatoria de esfuerzos. Estoy acompañado de dos damas y creo que es importantísimo eso reconocimiento, ¿no? Eso es trabajo que vienen haciendo. Si nosotros hemos crecido mucho es por el esfuerzo de ellas también, y en todos los sentidos, en el arte, en la cocina. Claro, las mujeres nos enseñaron a cocinar, que dicho sea de paso, ellas son nuestras maestras, ¿no? Pero no quería dejar de recalcar eso, ¿no? Y finalmente, si me preguntas por qué ser orgulloso, yo creo que es un país que tiene ganas de salir adelante. Es un país muy pujante y es un país con gente muy, digamos, dinámica, emprendedora, que creo que hay que ser orgulloso de ser peruano. Wow, no puedo decir ni una palabra. De sobresaliente la respuesta. Ana, te toca. Gracias, Uy, o sea, ya se me ha, con todo lo que han estado diciendo, ya se me ha abierto el apetito ya realmente, sí, porque si algo definitivamente extraño es efectivamente la familia, pero los aguaditos en la casa de mi hermana Mela. O sea, son famosos, porque en mi familia, o sea, ese es el plato clave, sí, y eso es, todo el calor realmente familiar que se arma alrededor. Extraño la manera de hablar, nuestros giros idiomáticos, que nos hacen sentir parte del grupo también, y las referencias comunes, ¿no? Ahora, a mí algo que me conecta con Perú muy fuertemente son los sonidos, pero los sonidos de la música. O sea, yo escuchando un vals peruano, o sea, puedo pasar a otro nivel de percepción realmente. O sea, escuchar un huayno, una marinera, o sea, te provoca bailar, te provoca cantar. O sea, yo era ir a las peñas, escuchar a los músicos y cantar a voz o sea, y cantar. Es increíble ver a toda una habitación de gente cantando a una sola voz. Es muy emocionante, es muy, muy emocionante. Y es algo que el peruano no puede evitar cuando escucha canciones peruanas, se ponen a cantar, se ponen a corear inmediatamente, ¿no? Y la verdad es que hemos dicho tantas cosas en esta conversación sobre por qué estamos orgullosos realmente de ser peruanos, que realmente mucho más ya no podría añadir, porque ya se ha mencionado todo, pero es muy cierto de que somos un país que se ha nutrido de la diversidad de sus regiones, de un sinfín de comunidades, de la costa, de la sierra, de la selva,
Y, o sea, somos realmente un gran país por la unión de sus naciones. O sea, comunidades que vienen con su cultura propia, ricas en danzas, en música, en fiestas, en ritos, expresiones musicales que nos han dado fama mundial, la marinera, el afroperuano, el huayno. O sea, realmente somos un festival de culturas. Y ahora estamos celebrando un bicentenario de habernos convertido en una gran nación que tiene muchas ganas de salir adelante, como decía Bernardo. Son 200 años de darle forma contemporánea a un gran país. O sea, más orgullosa realmente no podría estar. ¡Viva el Perú! ¡Que viva! ¡Que viva! Bueno, pues para mí ha sido un absoluto placer teneros como invitados en esta edición de las tribunas de actualidad iberoamericana, dedicada a Perú. Habéis sido una representación exquisita, seréis el orgullo de todo Perú por cómo habéis progresado en una ciudad como Nueva York, que es dura, podemos decirlo claramente, y que habéis encontrado vuestras maneras no solo de sobrevivir, sino de dejar el nombre de Perú en un estandarte muy alto. Entonces, enhorabuena por el bicentenario, enhorabuena por vuestro desarrollo personal y profesional, y enhorabuena por esta fantástica entrevista, que me habéis dejado más que encantado. Nos vemos en el Instituto Cervantes cuando hagamos la primera fiesta de apertura, ¿de acuerdo?